Eso es lo que le aportamos a los tejidos. Y luego si calculamos el contenido venoso, que sería el mismo gasto cardíaco, porque la sangre que transcurre por arterias es la misma que llega por las venas, pero ahora por el contenido venoso. ¿De acuerdo? Y así, claro, pues lo que se quedó es lo que podemos calcular. Como el gasto cardíaco es lo mismo, en los dos lados aquí de esta ecuación, en este y este, podemos factorizar, ¿no es cierto? Es factor común, gasto cardíaco, y podríamos entonces decir que el consumo de oxígeno, y en palabras es fácil de entender, sería nuestro gasto cardíaco multiplicado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, lo que llevamos y lo que regresó. Las empanadas que llevábamos en nuestro canasto y las que nos quedaron en el canastico cuando volvimos del colegio. ¿Está bien? Y entonces, pues si sabemos que tenemos nuestros gastos cardíacos 5 litros de sangre o 5.000 mililitros por minuto, y sabemos que el contenido arterial es de 20 por cada 100 mililitros, y que el contenido venoso, ya sabemos, la sangre venosa es 75% saturada, entonces eso nos da 15 mililitros de oxígeno. Esa sería nuestra diferencia arteriovenosa. Con eso podremos calcular que nuestro consumo de oxígeno es de 250 mililitros de oxígeno por minuto. ¿De acuerdo? Lo que entregamos a los tejidos y lo que volvió a los pulmones. Pues, llevaba 20 empanadas, regresó a la casa con 15, vendió 5. Llevábamos 20 mililitros de oxígeno por cada 100. Regresamos con 15 mililitros por cada 100, pues se nos quedaron 5 por cada 100, pero como son 5 litros, pues le hacemos el factor de corrección. Y entonces una persona normal en reposo, en promedio, para metabolismo basal, está consumiendo 250 mililitros de oxígeno por minuto, que era la respuesta que nos faltaba para poder decir si lo que llevamos a los tejidos es suficiente o no. Y ahora entonces con ese resultado les vuelvo a preguntarse, ¿es suficiente o no? Sí, es suficiente. Claro, porque ¿cuánto llevamos por minuto a los tejidos de oxígeno? 1000 mililitros, porque son 20 en cada 100, pero en 5 litros son, multiplica por 50, 1000 mililitros de oxígeno por minuto le estamos aportando en condiciones normales a nuestros tejidos a nivel del mar. ¿De acuerdo? 1000 por minuto. Y nos estamos consumiendo 250. Es suficiente y nos sobran las 3/4 partes, 750. Tenemos reserva. Si es que necesitáramos más, podemos agarrar de todo eso que estamos entregando a los tejidos, porque realmente los tejidos solamente se están consumiendo la 1/4 parte de lo que la sangre les lleva. ¿Está bien? Profe, y pues entendiendo eso, entonces nosotros pues frente que tenemos como una, digamos que como parte de oxígeno que no estamos utilizando como una reserva, entonces podríamos como decir que en ciertos estados, sin necesidad de aumentar el gasto cardíaco, podemos como suplir ese oxígeno que se necesite, que se requiera más. O sea, que empieza uno a hacer ejercicio y nuevamente la frecuencia cardíaca ni el volumen sistólico, no, eso no pasa normalmente. Aunque tengamos reserva, la idea es que el organismo también compensa para que esa reserva no se acabe. Pero igual, llega momentos en que no es suficiente y uno puede empezar a usar de esa reserva. Pero en condiciones patológicas, en condiciones normales, no. ¿De acuerdo? Ok, o sea que en estados fisiológicos eso siempre se va a mantener la reserva así. Sí, o sea, la saturación venosa nuestra debe ser siempre alrededor de 75% y en ejercicio más o menos se mantiene tanto la arterial como la venosa en una persona sana. Pero en condiciones de enfermedad, pues sí, hay momentos en que se sobrepasa las posibilidades que tenemos de aportar por alguna razón y entonces se extrae más de la sangre y la sangre venosa va a estar más desaturada de lo que es normal. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, muy bien.
Entonces, la diferencia arteriovenosa oxígeno, al final de cuentas, pues es una diferencia que se establece entre la saturación arterial y la saturación venosa. Ya sabemos que la capacidad total, si fuera 100%, es 20.3 o algo así mililitros por cada 100 litros de oxígeno. Y entonces las diferencias en saturación entre sangre arterial y sangre venosa van a darnos alrededor de 4.5 mililitros de oxígeno que se quedan por cada 100 litros de sangre consumidos dependientes de lo que lleva la hemoglobina. Mientras que, ¿qué tanto aporta en el consumo de oxígeno el de oxígeno disuelto? Pues se puede calcular porque la presión arterial de oxígeno en la sangre es de 100 milímetros de mercurio y cuando sale la sangre de los lechos capilares es de 40. O sea que sí hubo un cambio en lo que es las presiones parciales de oxígeno disuelto en el plasma. Y si eso es así es porque hay menos oxígeno disuelto. Y sabemos que el coeficiente de solubilidad es este, entonces calculamos que aproximadamente de lo que consumimos de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, 0.2 mililitros dependen de oxígeno disuelto. La mayor parte de lo que nosotros nos consumimos en los tejidos depende de oxígeno, y eso lo sospechábamos, ¿no? Depende de oxígeno que es aportado por la hemoglobina. Pero de todas maneras, una pequeña parte de lo que consumimos en oxígeno es dependiente de lo que iba disuelto en el plasma y eso hace que la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa sea mucho menor que en la sangre arterial. ¿Está bien? Ambos son útiles. Obviamente que desde el punto de vista de consumo de oxígeno, la masa grande la aporta el oxígeno ligado a la hemoglobina, pero recuerden que este es el responsable de que podamos entregar el oxígeno en los tejidos, que si no hubiera oxígeno disuelto en el plasma, no se establecerían las diferencias de presiones parciales en esas zonas en las cuales se produce el intercambio. Vamos a detallar un poquito y dado que pues ustedes ven que realmente lo importante, la masa está relacionada con el oxígeno que transporta la hemoglobina, pues como que la hemoglobina merece que le dediquemos unas palabritas. ¿Y qué es la hemoglobina? Es un tetrámero que es una molécula compuesta por 4 subunidades que aproximadamente cada una pesa 68 kilodaltons. Y esas 4 unidades a su vez ligadas a un grupo M, cada una, que es una porfirina con un átomo de hierro en su interior. ¿De acuerdo? El grupo M, cada grupo M estará ligado a una molécula de globina, que a su vez pues, es una cadena polipeptídica, es decir, una serie de aminoácidos. Y cada molécula de hemoglobina en principio tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En principio, cadenas alfa con 141 aminoácidos y 40 cadenas beta con 146 aminoácidos. ¿De acuerdo? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, son 4 unidades de globina. Cada unidad de globina lleva un grupo M, es decir, una porfirina con un átomo de hierro. Y eso es lo que compone la molécula de hemoglobina. 4 cadenas hemo, cada una unida a una cadena polipeptídica. Aquí hay una, allá hay otra, esta es la tercera y acá está la cuarta. Y estos son los grupos M. ¿De acuerdo? Aquí está la estructura molecular del grupo M. Y por esta razón, pues cada molécula de hemoglobina se puede unir a 4 moléculas de oxígeno, que tiene 4 globinas y 4 grupos M. ¿Sí? Claro, si estuviera saturada al 100%, pues estarían ocupados los 4 puestos, era nuestro bus que siempre lleva todos los puestos ocupados al 100%, pues sería saturación de 100% y estos 4 estarían ocupados todo el tiempo. En sangre venosa habíamos dicho que la saturación es de 75%, habíamos dicho, si hay 4 puestos en cada molécula de hemoglobina en sangre venosa, uno de estos puestos va a estar desocupado y los otros 3 irán ocupados. ¿Está bien? Esto es
pues una secuencia de aminoácidos de cada molécula de globina con su grupo M en el interior de esa molécula de globina, que se considera una proteína alostérica. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno de ustedes lo ha revisado, el alosterismo cooperativo lo que quiere decir es que la unión del cuarto ligando, hablamos del oxígeno, es más fácil que la del primero. O sea que cuando la hemoglobina está, digamos que 0% saturada, es decir, tiene sus 4 estos libres, ¿sí? Agarrar la primera molécula de oxígeno va a ser difícil, pero cuando la agarra, la segunda es más fácil y luego la tercera será más fácil que la segunda y la cuarta molécula agarrarla será más fácil que la tercera, sucesivamente. ¿Perdón? Aquí porque se sale en reversa el grupo. Muy bien. A eso se le llama alosterismo cooperativo, ¿sí? Y digamos, el oxígeno se va a pegar, pues, o sea, como sin importar si es a la subunidad alfa o beta o primero se llenan las alfa, o eso no tiene importancia. No, sí, realmente no. Ok. Eso, sí. No hay como diferencia importante entre la unión. Lo importante es que, bueno, es que además en condiciones normales nosotros lo mínimo en condiciones normales es que llevemos solo un puesto vacío finalmente. Los otros tres, como mínimo, que es la sangre venosa, irán ocupados con oxígeno todo el tiempo. Realmente cuando la sangre pasa por los capilares, pues las moléculas de hemoglobina tendrán siempre un puesto disponible, que entre otras es el más fácil de capturar de acuerdo con eso del alosterismo cooperativo. El último es el más fácil de captar, o sea que siempre en condiciones normales nos estaremos moviendo en un ambiente en el cual es fácil que la hemoglobina capte el oxígeno por esta razón. Esto sería si partiéramos de cero, pero en condiciones normales nunca partimos de cero, es decir, cero puestos ocupados, ¿no es cierto? Lo mínimo en condiciones normales es que tengamos 3 puestos ocupados y lo máximo por los 4, obviamente. Entonces, la unión con el oxígeno ocurre por pequeños cambios en la estructura terciaria de la molécula de hemoglobina, de los segmentos que están cerca del grupo M, y un gran cambio en esa estructura cuaternaria de la molécula, que permite que el oxígeno se ligue fácilmente. Eso ocurre porque la molécula cambia desde una forma que se llama hemoglobina T o hemoglobina tensa, que sería la de hemoglobina desoxigenada, que sería la de la sangre venosa, donde llevamos un puesto desoxigenada porque lleva un puesto sin utilizar, a la forma R, que sería la hemoglobina saturada, digamos, al 100%, los 4 puestos, y que se llamaría como una hemoglobina relajada, del estado tenso al estado relajado, la forma T a la forma R, solamente porque se producen unos cambios en la conformación de la estructura de la molécula, que se dan en el grupo M en relación con su globina, ¿no es cierto? Cada grupo M tiene su globina. Y que de pronto lo podemos ver acá. Esta sería la hemoglobina desoxigenada. Pues aquí está cada uno de los grupos, ¿no es cierto? O sea, globina, globina, globina y los grupos M, M, M y M. ¿De acuerdo? Y esta forma es hemoglobina desoxigenada, que sería hemoglobina tensa. Y luego, cuando la hemoglobina se oxigena, ¿cómo cambia la estructura? Y no sé si se alcanza a notar que sí hubo un cambio. Por ejemplo, fíjense en esta molécula de hemoglobina desoxigenada, que está como, digamos, puesta de manera muy tangencial y un poquito distanciada de esta rama de la molécula globina, y como al captar el oxígeno, como que cambia la disposición de la molécula, este grupo M ya está un poquito más de frente y más como pegado a esta rama de la molécula. Quiere esquematizar que por el hecho de que se capta un cuarto oxígeno, se ha producido un cambio en la configuración de la molécula que facilitó la entrada de ese oxígeno, y esta hemoglobina oxigenada pues es la que llamamos hemoglobina relajada. Es básicamente como para que entiendan
cómo ocurren esos cambios que explican ese alosterismo cooperativo. Aquí se muestran los cambios que ocurren desde una hemoglobina desoxigenada hasta una hemoglobina oxigenada, unos cambios de dirección en la configuración de la molécula, pequeños, pero que son suficientes para que el grupo M, digámoslo así, se exponga y capte más fácilmente la molécula de oxígeno. Pero igual ustedes saben, como les decía, que estamos moviéndonos en una zona que es la zona en la cual de 3 que lleva la sangre venosa vamos a pasar a 4 en la mayor parte de las moléculas de oxígeno para llevar el oxígeno a la sangre y luego allí lo dejamos y volvemos a 3 puestos ocupados, desoxigenada a oxigenada. ¿Está bien? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Profe, Entonces, una cosita, tecnología. pero es con base al último cálculo que hicimos. ¿Al último qué? Perdón. El cálculo que hicimos. Es que en la última parte también lo colocamos sobre 100, entonces mi pregunta es como si siempre era como colocarlo sobre ese 100 para extrapolar. Es que lo que pasa es que en la práctica clínica a nosotros siempre nos van a dar los datos en valores de 100 mililitros. O sea, cuando el compañero le hicieron el hemograma, el cuadro hemático, le dijeron, usted tiene 15 gramos por 100 mililitros. No le dicen, o usted tiene, en sus 5 litros de sangre tiene tanto. Usted le dicen, a él le dijeron, tiene 15 gramos en 100 mililitros. Quiere decir, si le sacáramos media cajita de jugo Gida a usted, en este momento le estaríamos sacando 15 gramos de hemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que se hace con relación a los 100 mililitros. Pero cuando queremos hacer el cálculo de nuestro volumen sanguíneo total, pues no son 100 mililitros, sino 5 litros. Sí, profe, es que era el anterior a eso, diapositiva. ¿Qué pasó? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, pues, Listo. Listo, vale. matemática. Es lo que no te cuadra. Sí, allí en la última que lo colocamos también sobre 100, entonces es siempre como extrapolarlo. Sí, claro, porque estos son 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, es el contenido arterial. Y el contenido venoso es 15 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Si lo queremos hacer, estos serían 5 mililitros de diferencia arteriovenosa en 100 mililitros de sangre. Pero como nosotros no tenemos solo 100 mililitros de sangre, sino 5 litros, pues le hacemos la conversión y al final por eso nos da que consumimos 250 mililitros de oxígeno por día. Sí, profe, tanto en la arterial como en la venosa. Obvio, sí, porque los 5 litros de sangre pasan por el lecho arterial y vuelven por el lecho venoso todo el tiempo. ¿Se acuerdan que cuando vimos circulación dijimos que eso es un circuito cerrado y así tiene que ser y si no, pues tendremos problemas? ¿Sí? ¿Correcto? Hola. Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos a nosotros entendido que en la sangre pues tenemos las dos opciones y cuando le hicieron el hemograma a su compañero, pues lo que hicieron fue coger una muestrica de sangre, eso después se extrapola, la ponen en un tubo de ensayo, la centrifugan y de tal manera que los elementos más pesados, que son los celulares, los glóbulos rojos, las plaquetas, pues van a ir al fondo del tubo después de centrifugar y lo que queda arriba es el plasma. Y así calculan el hematocrito, es decir, el porcentaje que es masa de glóbulos rojos, dado que los glóbulos blancos realmente es muy poquito lo que aportan allí, y el plasma. ¿De acuerdo? En un hemograma, entonces eso es lo que veremos y allí tendremos la masa de glóbulos rojos, que es donde va el oxígeno ligado a la hemoglobina, y en el plasma, pues la posibilidad de llevar un poquito de oxígeno, volumen pequeño, pero importante para el intercambio gaseoso. Y como la hemoglobina es el principal factor, pues entonces los fisiólogos se pusieron a evaluar cómo se comportaba la hemoglobina desde el punto de vista de su capacidad de captar oxígeno en la medida en que cambiaba de un ambiente a otro, es decir, de los tejidos, y vieron, por ejemplo, que a nivel de pulmonar, ¿no es cierto? Cuando la sangre ya se ha oxigenado y tiene presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio,
mercurio, el contenido, pues digamos, si la saturación fuera de 97.5, 98, que es lo normal, el contenido arterial en esa sangre, ya lo habíamos dicho, es de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre o decilitro. ¿De acuerdo? Y ya dijimos que la mayor parte depende de esto, que es lo rojo, que es el oxígeno ligado a la hemoglobina, y que en oxígeno disuelto realmente hay muy poquito para llegar a nuestro total. Y eso es a nivel sangre arterial, pero cuando la sangre pasa por los tejidos, deja el oxígeno, encontramos cosas como estas, que son que ya a ese nivel la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa no será ya de 100, sino de 40 milímetros de mercurio, y esto ya es en el lado venoso, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que allí, después de haber dejado todo ese oxígeno, la saturación, lo normal es que sea de 75%, y que cada molécula de oxígeno, de hemoglobina, lleva 3 puestos ocupados y un puesto vacío. 75% de saturación corresponde con esta presión venosa de oxígeno en la sangre venosa mixta, pues. ¿Está bien? Y a ese nivel, pues miren que el contenido venoso de la sangre es 15 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, como lo vimos cuando hicimos ese cálculo último. ¿Está bien? Y a esto es lo que le llamamos curva de disociación de la hemoglobina, que está en rojo. Cómo la hemoglobina va cambiando su saturación en la medida en que nos podamos mover de un ambiente como, por ejemplo, la sangre arterial después de salir de los capilares pulmonares hacia la sangre venosa después de salir de los capilares sistémicos, y más o menos en esto nos estaremos moviendo en condiciones fisiológicas normales. Y esa curva de disociación de la hemoglobina, que tiene ese comportamiento sigmoideo, en condiciones normales mueve de aquí a acá y de aquí a allá, puede ser afectada por diferentes factores. Y uno de ellos es la temperatura. Pues si esta es nuestra curva normal, en una persona que tiene una temperatura normal, y luego llevamos la temperatura corporal a 41 grados centígrados, es decir, fiebre, ¿no es cierto? Miren que la capacidad o la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza un poco hacia la derecha. Es decir, que la hemoglobina cargaría menos oxígeno cuando la temperatura es alta. Al subir la temperatura, cuando la sangre pasa por los tejidos, pues digamos que dejará mayor cantidad de oxígeno porque su afinidad disminuye por la hemoglobina. Cuando uno tiene fiebre, pues finalmente el metabolismo basal está aumentado. Entonces, este es un mecanismo protector por el cual la hemoglobina, al tener menos afinidad por el oxígeno y llegar a los tejidos, pues va a liberar más fácil el oxígeno. Y entonces, pues el consumo de oxígeno pues se verá beneficiado porque fácilmente entregamos el oxígeno a los tejidos. Donde podría haber un poquito de problema con la fiebre es al pasar por los pulmones. Si la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se ha visto disminuida, pues aquí la capacidad de capturar oxígeno pues va a estar un poquito disminuida. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos para el otro lado? Y tenemos una temperatura por debajo de lo normal, es decir, hipotermia. Ya no es 36 o 37 grados centígrados, sino 33 grados centígrados. En esos casos, nuestro metabolismo basal se ve disminuido. En otras palabras, estamos consumiendo menos oxígeno por minuto. Y miren que eso también afecta la curva de disociación de la hemoglobina. Esta curva hace que la hemoglobina sea más afín por el oxígeno. De tal manera que al pasar por los tejidos, le va a costar un poquito más de trabajo liberar el oxígeno, pero, pues también estamos consumiendo menos, o sea que al final de cuentas también es un mecanismo como que busca compensar. En unos tejidos que consumen menos, pues entregaremos menos, pero esto favorecería que cuando pasemos la sangre por los capilares pulmonares, de alguna manera haya mayor facilidad para captar el oxígeno y saturar la hemoglobina. Entonces, uno de los factores que afectan nuestra curva de disociación de la hemoglobina es la temperatura corporal. Pero hay más. El efecto del pH. Entonces miren ustedes que nuestro pH normal en curva roja es 7.4.
Pero si nosotros estamos en un estado de acidosis donde el pH cae ya no de 7,4 sino a 7,2, la curva se nos va a desplazar a la derecha. De nuevo es disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En estados de acidosis entregaremos más fácilmente el oxígeno en los tejidos, ¿no es cierto? Mientras que, pues sí podremos tener un poquito de dificultad, pero no es mucho al pasar por los capilares pulmonares a recoger oxígeno porque la afinidad está un poquito disminuida. Pero es un mecanismo protector. En estados de acidosis necesitamos más oxígeno en los tejidos y la hemoglobina los está liberando más fácilmente. En estados de alcalosis, cuando el pH va hacia el otro lado, pasa lo mismo que con la hipotermia. La curva se desplaza a la izquierda, la hemoglobina se vuelve más afín por el oxígeno. Pero aquí también el consumo de oxígeno usualmente es menor y entonces, pues, digamos que es como un mecanismo que compensa los cambios que puede haber en el pH. El CO2 también afecta la curva de disociación de la hemoglobina. Si nuestro CO2 normal es de alrededor de 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial, y ahora lo llevamos a 61, es decir, un estado de hipercapnia, que usualmente, digamos que va a generar que la curva se desplace para la derecha. Entonces, en estados de hipercapnia donde hay exceso de CO2, pues necesitaremos consumir más oxígeno y al desplazarse la curva a la derecha, pues nos facilita la entrega de oxígeno en los tejidos. Mientras que si el CO2, por el contrario, se disminuye en sangre, ya no de 40, que es lo normal, sangre arterial, sino 26, pues la curva se desplaza un poco hacia la izquierda, es decir, que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta, pero también en estos casos, pues estamos consumiendo menos oxígeno en los tejidos y es lo mismo, un mecanismo compensador que nos ayuda a que todo se estabilice. El 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula que está ligada al grupo M, y en la hemoglobina, pues hace parte de la estructura, también altera un poquito la curva de disociación de la hemoglobina. Igualmente, si disminuye la concentración de el 2,3-difosfoglicerato, perdón, si aumenta la concentración de 2,3-difosfoglicerato, pues se desplaza la curva hacia la derecha, mientras que si disminuye la concentración de 2,3-difosfoglicerato en sangre, la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Correcto? Entonces, si habláramos de los posibles efectores que alteran la curva de disociación de la hemoglobina, vamos a ver que la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha cuando todo aumenta. Aunque si ustedes vieron que hablábamos de disminución del pH, pero miren, para que no se confundan, al aumentar la temperatura con la fiebre, la curva se desplaza a la derecha. Cuando aumentaba la presión de CO2 en la sangre arterial, la curva se desplazaba a la derecha, o sea, disminuía la afinidad. Cuando aumentaba el 2,3-difosfoglicerato, se desplazaba a la derecha. Cuando disminuía el pH, que lo podemos considerar como un aumento en la concentración de hidrogenianes, también se desplaza a la derecha. O sea que para efectos de mnemotecnia, les pongo esto así, todo lo que haga que se aumenten concentraciones de este estilo, pues desplaza la curva a la derecha. Usualmente tiene que ver con mayor consumo de oxígeno, metabolismo aumentado y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en estos casos disminuye. En otras palabras, se entrega más fácilmente el oxígeno en los tejidos cuando todo esto ocurre, incluido una disminución del pH, que en este caso, para mnemotecnia, la consideramos con un aumento en la concentración de hidrogeniones, de tal manera que así ustedes se lo aprenden más fácil. Todo lo que aumente en la sangre, pues desplaza la curva hacia la derecha, mientras que lo contrario, todo lo que disminuya, pues desplaza la curva hacia la izquierda. En estos casos, pues la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y lo libera fácilmente en los tejidos. Pero recuerden que en los pulmones ocurre lo contrario, pero de todas maneras, pues el efecto que pueda generar esto para lo que es captar oxígeno en los pulmones, pues no es tan significativo.
es más importante realmente la entrega de oxígeno en los tejidos, que se facilita en todas estas condiciones. ¿Está bien? Y en relación con esto también hay algo que describió el doctor Bohr a principios del siglo pasado, y es que él vio que en la medida que incrementaba la cantidad de iones ácidos o de CO2 en la sangre, disminuía el pH y se movía la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha. Y entonces, que en general cuando existía un incremento de CO2 en la sangre, se promovía la entrega de oxígeno en los tejidos. Porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuía. O sea que el efecto Bohr es el efecto por el cual al aumentar en general el CO2 en la sangre, la hemoglobina tiende a entregar más fácilmente el oxígeno en los tejidos. De alguna manera, la entrega de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos se ve afectado, depende en parte de las concentraciones de CO2 en la sangre y cómo al aumentar facilita la entrega de oxígeno en los tejidos. Y eso se llama efecto Bohr, que podría uno calcularlo con esta. Pero bueno, solamente para su conocimiento. ¿Está bien? Entonces, el transporte de oxígeno en la sangre de hemoglobina es unas 200 veces más afín por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Monóxido de carbono. Y aquí ya estamos hablando de anormalidades. Monóxido de carbono se da cuando hay combustión, por ejemplo, de cualquiera de los combustibles fósiles, o sea, cuando usamos leña, carbón, gasolina, cualquiera de esas cosas, se produce monóxido de carbono en los motores de los carros, en los motores de las fábricas. Normalmente, al consumir el combustible, se produce monóxido de carbono. Monóxido de carbono tiene un problema muy delicado y es que es muy afín por la hemoglobina. Muy afín, 200 veces más afín que los. O sea que si en un ambiente en el que nosotros encontremos hay monóxido de carbono y lo respiramos combinado con el resto del aire, pues se va a formar carboxihemoglobina. El problemita ahí es que los puestos del oxígeno ya son reemplazados por otra molécula que es monóxido de carbono. Y esa molécula es de las que no se quiere bajar. O sea que es un pasajero incómodo que se queda allí sentado y viaja y viaja y viaja y no libera el puesto. Es decir, que se va perdiendo capacidad de hemoglobina por captar oxígeno. Cuando uno tiene una persona que desoxigena en la práctica clínica, normalmente, ¿qué color adquiere la piel? Si está uno desoxigenado, uno se pone morado, ¿no es cierto? La hipoxia normalmente hace que uno se ponga morado. Y a eso le llamamos cianosis. Pero ¿qué problema tiene el monóxido de carbono? Cuando se une a la hemoglobina y forma carboxihemoglobina, la sangre adquiere un color rojo cereza. Mire que la sangre en estos casos no está transportando oxígeno suficiente porque es que no hay forma, porque la mayoría de los puestos se los está ocupando cada vez más el monóxido, que no se baja, que es muy afín. Sin embargo, la sangre no se pone de color negruzco y no nos da la cianosis. Entonces, el problema es que una persona que se expone a monóxido de carbono se está desoxigenando progresivamente, pero no se pone cianótica. Y eso puede confundirnos mucho en la práctica. Uno ve a la persona, la ve rojita, dice, no, pues este no tiene problema, y sin embargo se está muriendo por falta de oxígeno, dado que el monóxido de carbono le da esa coloración a la sangre, y entonces el diagnóstico se puede retardar. Es una de las diferentes formas para suicidarse. Recuerden que si ustedes, por ejemplo, le meten una manguera al exhausto y la ponen dentro de su carro y prenden el carro y cierran ventanas, se va a acumular el monóxido de carbono progresivamente, de tal manera que en la medida en que se liga la hemoglobina y no se suelta, pues ya no vamos a poder oxigenarnos y nos vamos a morir en hipoxia, pero coloraditos. ¿Está bien? Bueno, y otras alteraciones que pueden disminuir nuestra capacidad, aparte del monóxido de carbono, nuestra capacidad de oxígeno, de transporte de oxígeno en la sangre, obviamente en anemia. Si no tenemos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros, sino por ejemplo 6 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros, como ocurre en anemias graves, pues la capacidad de transporte obviamente se va a alterar mucho porque nuestro principal transportador
está muy disminuido. Hay diferencias en hemoglobina fetal, en hemoglobina materna, y hay una serie de alteraciones moleculares que pueden darse con la hemoglobina que nos dan enfermedades como por ejemplo esta, que es la anemia falciforme. Con solo un cambio en uno de los aminoácidos de una de las cadenas de la hemoglobina, se altera mucho la configuración o la estructura de la hemoglobina, de tal manera que se tiende a agrupar, a formar grumos dentro del glóbulo rojo que deforman al glóbulo rojo. El glóbulo rojo en estos casos se adquiere la forma como de uso, por eso se llama anemia falciforme. Al deformarse los glóbulos rojos, cuando pasan por los capilares, pues tienen dificultades para fluir a través de ellos y normalmente terminan destruyéndose. Entonces, si hay cambios en la configuración de la molécula de hemoglobina, se pueden dar enfermedades como esta, la anemia falciforme o anemia drepanocítica. Y hay otra serie de alteraciones moleculares como las talasemias y otras cosas que nos van a alterar nuestra capacidad de transporte de oxígeno. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Profe, en la anemia falciforme, ¿cuáles eran las alteraciones en la forma de los eritrocitos? Se llama falciforme porque adquiere forma de uso. El uso es como esto, ¿no? Como eso que usan para hilar, ¿no es cierto? Que es como puntudo hacia los extremos y más gordito en el centro. Los glóbulos rojos pues tienen una forma distinta y cuando llegan a los capilares ellos tienen la capacidad como de deformarse, estirarse y pasar sin ser afectados. Pero cuando hay anemia falciforme y la hemoglobina es estructuralmente diferente, ellos se deforman, pierden esa capacidad de pasar flexiblemente por los capilares y terminan destruyéndose a la hora de pasar por capilares y eso genera la anemia. ¿Sí? Anemia falciforme, forma de uso, H-U-S-O. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a pasar a la segunda parte de la charla, en la que quisiera preguntarles cuáles son las formas como nosotros transportamos CO2 en la sangre. ¿No es disuelto en el plasma, profe? Bueno, disuelto en el plasma, como el oxígeno. Está bien, se lo acepto. ¿Otra? ¿Está bien? Y esa, si el sentido común nos decía que el oxígeno disuelto en sangre era poquito, esta también va a ser poquito. O sea que nos falta lo más importante que sería, ¿cómo? Bueno, hay dos formas más. Unido al bicarbonato. ¿Unido al bicarbonato? No propiamente es unido al bicarbonato, ¿no es cierto? Es que por medio de reacciones químicas se transforma en bicarbonato el CO2, ¿no? Esa es una muy importante. ¿Y hay otra? Porque son tres y no dos como el oxígeno. El oxígeno iba disuelto en plasma y ligado a la hemoglobina. ¿Qué ibas a decir? ¿Con proteínas? ¿Con cuáles proteínas? Carbamínicas. Pero es en la hemoglobina, ¿no es cierto? Formando compuestos carbamínicos con la hemoglobina. Realmente con la globina, la parte proteica de la hemoglobina. ¿Sí? Pero entonces, claro, ahí tengan en cuenta que es eso, ¿no? Compuestos carbamínicos quiere decir que se liga el CO2 a la parte proteica, o sea, a la molécula globina, no al grupo M. Entonces no se les vaya a dar por pensar que el oxígeno se queda y el CO2 va y se sienta allí. No, no. El CO2 no se va a ligar al grupo M, sino que se puede ligar a el extremo distal de la molécula de globina para formar compuestos carbamínicos. ¿Está bien? Pues bueno, entonces ustedes van a ver que en sangre arterial pues tendremos estas tres formas de transportar el CO2 en la sangre. Esta que sería disuelto, azul, y esto es más o menos las proporciones de nuestra capacidad. O sea que sería muy poquito, como les dije antes, ¿no es cierto? Y luego formando compuestos carbamínicos en el extremo amino terminal
de la globina, que pues es una secuencia de aminoácidos, ahí se puede pegar, pero también es poquito lo que va como compuestos carbamínicos con la hemoglobina. Entonces, la mayor parte es la que dijo su compañero, es formando bicarbonato, que es el moradito. Y en sangre arterial tenemos esta cantidad, digamos, de CO2 y estas proporciones de cada una de las formas como lo podemos llevar. Y en sangre venosa, pues tenemos que llevar un poquito más de CO2, ¿no es cierto? Porque es cuando pasa la sangre por los tejidos y recoge CO2 y es un poquito más. Y estas serían nuestras presiones, nuestros contenidos de CO2 mililitro por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, en sangre arterial, por cada 100 mililitros de sangre, es decir, por cada media cajita de jugo HIT de sangre, tendremos 48 mililitros de CO2. Mientras que en sangre venosa, después de que pasamos por los tejidos y captamos oxígeno, CO2, perdón, por cada 100 mililitros, media cajita de jugo HIT de sangre venosa, ya no tendremos 48, sino 52 mililitros de CO2. Esa es la diferencia que se establece. Y se establece en los tres componentes. O sea, va un poquito más de CO2 disuelto, un poquito más de CO2 en forma de bicarbonato y un poquito más de CO2 formando compuestos carbamínicos. Y estos son los porcentajes en los cuales incrementa el CO2 desde la sangre arterial a la sangre venosa. Es decir, que la mayor parte de todas maneras va a ser porque se forman un poquito más de moléculas de bicarbonato, 21% porque se forman un poquito más de compuestos carbamínicos en la globina y un poquito más de CO2 disuelto en la sangre venosa que en la sangre arterial. ¿Está bien? Son los tres mecanismos, a diferencia del oxígeno. 65% más o menos sería como ion bicarbonato disuelto en el plasma, 25% como carbaminohemoglobina y 10% disuelto en el plasma. Ahora, este no lo despreciamos. ¿Por qué razón? Por lo mismo que pasa con el oxígeno. Y es que el disuelto en el plasma, aunque sea muy poquito, pues es el que permite establecer, ¿qué? La presión Parcial. presión Presión parcial. Este es el que nos da la presión parcial de CO2. Cuando decimos 40 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 en sangre arterial, es este el que la está dando. Y cuando decimos 45 milímetros de mercurio de presión venosa de CO2, es el oxígeno disuelto, es el que está dando esa presión. Obviamente, y así como decíamos con el oxígeno, este es el que permite que se intercambien moléculas de CO2 en el lado, en la barrera alveolo capilar y cuando llegamos a los tejidos. ¿De acuerdo? Entonces, poquito, pero muy importante. Pues algo pasa en los tejidos como este. ¿No es cierto? Nuestro organismo llega el oxígeno, metabolismo basal, se produce CO2, el CO2 va a pasar de los tejidos a la sangre. Obviamente lo primero es que llegue al plasma y del plasma pues una buena parte va a entrar al glóbulo rojo, la mayor parte. Y una pequeña parte pues va a quedar disuelto en el plasma. Recuerden que este es el que genera presión parcial. Y de lo que entra al glóbulo rojo de CO2, un poquito se queda disuelto. La mayor parte, gracias al efecto de la anhidrasa carbónica que hay aquí adentro, se convierte en bicarbonato y un porcentaje va a unirse al extremo amino terminal de la globina en la molécula de hemoglobina y como tal se va a ir en la sangre. Compuestos carbamínicos, bicarbonato, disuelto en el plasma y un poquito en el glóbulo rojo. ¿Está bien? Esos son los mecanismos. Entonces, pues nosotros nos vamos a estar moviendo en relación con el CO2 en un ambiente en el que el CO2 disuelto sería este, muy poquito. Y desde el extremo arterial hasta el extremo venoso va a haber cambios en presiones parciales y en contenidos de CO2, como dijimos antes. Desde la sangre arterial, que tiene alrededor de 48 mililitros de CO2 por cada
100 mililitros de sangre, hasta la sangre venosa que tiene 52 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre. Y cómo, pues esto es lo que habíamos visto en relación con el oxígeno, cambia el oxígeno y cómo cambia el CO2. Esta es saturación de oxígeno, hemoglobina en sangre arterial, en sangre venosa. Entonces, una diferencia que se establece entre estas dos de manera constante en la medida que nos movemos desde el extremo venoso del capilar pulmonar hasta el extremo venoso del capilar sistémico. ¿Está bien? Profe, Bueno, una pregunta antes de sí. continuar, es que ya pasó el temita. Lo de la presión venosa, ¿de cuál era que dependía? ¿Cómo así? No la presión parcial, sino la presión venosa, que tú habías dicho como una diferencia entre esas. No, la presión venosa, tanto la presión arterial como la presión venosa de CO2 dependen del CO2 disuelto. Lo que pasa es que en sangre arterial hay menos CO2 disuelto que en sangre venosa. Y por esa razón la presión parcial de CO2 en sangre arterial es de alrededor de 40 milímetros de mercurio y en sangre venosa lo normal es que sea alrededor de 45 milímetros de mercurio. Pero la presión parcial depende del oxígeno, del CO2 disuelto, ¿no? O sea que la presión venosa dependería de la presión parcial, ¿cierto? ¿O es lo mismo? No, pues no se les olvide que ya vimos desde el principio que el oxígeno disuelto es importante porque ese es el que genera presión parcial. Y con el CO2, lo primero que les dije es que es poquito, pero es importante porque el CO2 disuelto es el que genera presión parcial. Que cuando nosotros decimos presión arterial de CO2 40 milímetros de mercurio, esa está dependiendo de este CO2 que está disuelto en el plasma. Ese es el que genera presión parcial y permite que se establezcan los intercambios. Mientras que cuando hablamos de presión venosa, pues es 45, pero es el mismo CO2 disuelto, solamente que al pasar por los tejidos aumentó un poquito. Entonces hagámoslo aquí, miren, este es el CO2, aquí estamos en el pulmón. Esto es alvéolo y esto es capilar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando pasa la sangre por los pulmones? Pues aquí el aire está llegando con muy poco CO2, la sangre viene con 45 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 dada por el CO2 disuelto. Cuando la sangre llega al alvéolo con esa presión alta, digámoslo así, porque para el CO2 eso es alto, y aquí hay prácticamente cero de CO2, pues ¿qué pasa? Pues que el CO2 rápidamente se va para allá. La medida en, y eso es inmediato, y el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno en la membrana alvéolo capilar, o sea que este se va primero que todo. Y en la medida en que se va y que va cayendo aquí la presión del CO2 disuelto, pues la ecuación aquí se nos va para acá. O sea que va quedando poco CO2 disuelto aquí y entonces el que hay aquí dentro del glóbulo rojo empieza a circular para allá. ¿Cómo? Pues esos compuestos carbamínicos los sueltan y entonces se viene para el plasma y se va para el alvéolo. Ese bicarbonato se invierte la relación, o sea que el bicarbonato que se había formado ahora vuelve a soltar, a disociarse y entonces se forma agua y CO2 y ese CO2 pasa al plasma y pasa al alvéolo. Y cuando llegamos a los tejidos, pues aquí viene el CO2 con 40 milímetros de mercurio de presión parcial disuelto en el plasma y en los tejidos hay una presión mayor, 45 milímetros de mercurio y claro, esa diferencia permite que empiece a circular CO2 para acá y en la medida en que aumente la presión parcial aquí, pues empiece a entrar el CO2 al glóbulo rojo, unirse con agua para formar bicarbonato, unirse a los compuestos carbamínicos, o sea, a la globina de la hemoglobina, de tal manera que se vaya saturando esa sangre venosa con el CO2. Y de nuevo vuelve a los alvéolos. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Profe, ¿y es allí donde ya también formando como ese bicarbonato? ¿Este compuesto carbamínico? Sí, o sea, las dos cosas. Venga, me devuelvo porque aquí estaba mucho más claro que en la medida en que si aquí llegamos con poco CO2 y aquí hay mucho y ese viene para acá, no se queda solo en el plasma,
sino que como aquí hay poquito CO2, pues algo se queda disuelto, pero la mayor parte, dijimos, entra al glóbulo rojo. Y al entrar al glóbulo rojo, por efecto de la anhidrasa carbónica, se une con el agua y forma bicarbonato. Pero también, como aquí hay moléculas de hemoglobina, ese CO2 aprovecha y se pega en la cola de la molécula de globina. 21% aproximadamente. Entonces son todas las formas, disuelto, luego se combina con agua y forma bicarbonato, o se combina con la globina y forma compuestos carbamínicos, y así se va para los pulmones. Cuando llega a los pulmones, donde el ambiente es completamente contrario, pues se invierte todo, ¿no es cierto? Entonces el bicarbonato que había aquí formado, ahora viene y suelta el agua y se vuelve a formar CO2 que pasa al plasma y se va para el alvéolo y uno lo expulsa en la respiración. Pero esto también, gracias a que aquí hay poco, pues como todo se va en dirección hacia acá, porque aquí baja el CO2, a medida en que se va para el alvéolo, pues esa molécula de hemoglobina dice, bueno, pero es que hay poco por allá afuera, entonces suelta su CO2, el CO2 pasa para acá y pues se va directo a los alvéolos donde no hay casi nada y eso se expulsa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Por eso les puse los dos ambientes y cómo para acá la ecuación viene en este sentido y cuando llega a los alvéolos se invierte completamente y todo depende de que haya cambios en las presiones parciales. Desde aquí el alvéolo que es muy poquito y todo va para allá, o desde aquí en los tejidos donde está mucho mayor y entonces todo va para acá. ¿Sí? Bueno, al final ustedes ven que el transporte de CO2 en esta gráfica lo van a ver desde cómo nos movemos y relacionado también con el oxígeno, cómo cambian las cosas. Este sería el ambiente arterial, ¿no es cierto? Las curvas azules nos dicen del contenido de oxígeno en la sangre y las curvas rojas nos dicen del contenido del CO2 en la sangre. Entonces, en el lado arterial, que sería, por ejemplo, cuando la sangre sale en el extremo venoso de los capilares pulmonares, ¿no es cierto? O sea, ya se oxigenó. ¿Qué pasa con eso? En ese punto, la presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, como vimos al final de la clase, al principio, perdón, de la clase. Y la sangre arterial en ese punto lleva 40 milímetros de mercurio de presión de CO2. ¿Cuál es el contenido de oxígeno en esa sangre arterial? Ya dijimos, 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, media cajita de jugo HIT. Dijimos 19.7 ligado a la hemoglobina, en este punto, y 0.3 disuelto en el plasma. ¿Sí? Y entonces viaja la sangre, llega a los tejidos, pasa por los capilares y sale. El extremo venoso de esos capilares sistémicos cambió la situación. Bueno, y aquí no dijimos del CO2, que en este punto es de 48 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, es decir, nuestra media cajita de jugo HIT. Hay 20 mililitros de oxígeno y 48 de CO2 en la sangre arterial. Y luego, después de que pasa la sangre por los lechos sistémicos, entonces, sangre venosa caracterizada por presión de oxígeno de sangre venosa 40 milímetros de mercurio y presión de CO2 45 milímetros de mercurio. Aquí la sangre, desde el punto de vista de contenido de oxígeno, tiene alrededor de, dijimos, de 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Antes teníamos 20, ahora tenemos 15. Se perdieron 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre en el viaje desde sangre arterial a sangre venosa. Que decíamos, si fueran los 5 litros de nuestro volumen total, pues eran el consumo de oxígeno, que eran 250 mililitros de oxígeno. ¿Está bien? Y aquí el contenido de CO2 en la sangre venosa ya no es de 48 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, sino 52, pues claro, porque la sangre pasó por los tejidos y cogió CO2, captó CO2 y entonces lleva un poco más. ¿Está bien? ¿Queda más o menos claro
cómo nos estamos moviendo en condiciones normales y cómo cambian nuestros contenidos y nuestras presiones parciales, tanto de oxígeno como de CO2, en la medida en que cambiamos de ambiente, desde sangre arterial, en el extremo venoso de capilares pulmonares, hasta sangre venosa en el extremo venoso de los capilares sistémicos. Sí, profe, una pregunta. Sí, dale. Entonces, eso es lo que veíamos que estaba como 20 sobre 100 mililitros y 15 sobre 100 mililitros. Sí. Entonces, eso era lo que restábamos y pues nos daba un total de 5 sobre 100 mililitros. 5 por 100 mililitros, exacto. Oh, Pero ya. como para llevarlo al volumen sanguíneo total lo multiplicamos por 50, pues 50 por 5 nos da 250 mililitros, que es lo que consumimos de oxígeno. Y estas eran nuestras 100 empanadas y estas eran nuestras, ¿no es cierto? Las que quedaban después. ¿De acuerdo? Aquí Sí. digamos que eran 20 empanadas y aquí 15, vendimos 5 por cada 100 mililitros de sangre. Pero si lo metemos, pues claro, en 5 litros de sangre, que es el gasto cardíaco, pues realmente son 250 mililitros que se consumieron en los tejidos o que vendimos en empanadas. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, y esas otras rayas que estamos viendo, que están como con menor presión de oxígeno que las que están pasando, pues que estabas mencionando tú que estaban pasando color? después de los capilares. ¿De qué? No, pues, o sea, como la intersección entre todas, las que se encuentran como antes de las presiones de oxígeno, digamos las rojas, digo las azules, que se encuentran antes del intercambio con los capilares, ¿eso también sería, pues, como en estados fisiológicos o ya no se podría? Bueno, estos en principio serían estados intermedios que podrían darse, pero en otras condiciones anormales, ¿no? Pero realmente es que, claro, aquí por ejemplo nosotros salimos del extremo venoso del capilar con estos contenidos y con estas presiones parciales, ¿no es cierto? Y en condiciones normales esa sangre no va a cambiar porque es pura tubería, ¿no es cierto? Venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, luego la aorta y todas las arterias hasta que llega al extremo arterial de los capilares, va igual. Y realmente al llegar aquí rápido cambia para acá. Estos serían estados como intermedios, pero que en condiciones fisiológicas normales pues no se dan porque el cambio va de aquí a acá muy rápidamente o de aquí a acá muy rápidamente según estemos en los pulmones o en nuestros capilares sistémicos. Y estas Y también serían una... condiciones anormales, ¿no? Ah, listo. Ese también les iba a preguntar. Listo, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, miren que esto era más sencillito, pero pues que es muy importante entenderlo y hemos visto cómo nuestro organismo es capaz de, a través de dos formas, pues llevar oxígeno a los tejidos para suplir las necesidades y cómo también hay tres formas para llevar el CO2 y esos son cambios fundamentales que se presentan constantemente y que están cambiando constantemente la sangre de un ambiente en el cual se oxigena y deja el CO2 a un ambiente en el cual se desoxigena y capta CO2 y los cambios en contenidos que se reflejan a su vez en presiones parciales dadas por las moléculas disueltas, ya sea de oxígeno o de CO2 en los dos ambientes, pues hacen que la situación cambie constantemente. Pero esto es algo permanente que se da todo el tiempo y que pues ya lo entendimos y espero que lo hayan entendido y que sepan aquí en adelante cómo se da. Si no hay nada más ni ninguna otra Profe, pregunta, una última pregunta, qué pena. Entonces, eso que vemos entre el punto pues, venoso y el punto arterial, eso sí sería como normal porque son como las presiones que manejamos, pero ya en la parte como más de la izquierda sería ya en condiciones patológicas. esto todo no se da, yo lo que les digo, ni esta tampoco, ni esto tampoco, porque lo que digo, cuando ustedes llegan de aquí y llegan la sangre a los lechos sistémicos, los cambios son rápidos e inmediatos hasta estos niveles. Entonces, esto no se va a dar como situaciones intermedias porque son cambios o situaciones en las cuales pues hay diferentes contenidos. ¿No? Realmente en nuestra condición fisiológica normal vamos a pasar de aquí a acá muy rápidamente cuando llegamos al lecho sistémico y de aquí a acá cuando llegamos a los capilares pulmonares.
pero no se van a dar situaciones intermedias. Estos son como lo que pasaría si ocurriera algo fuera de lo normal, cómo se comportarían los contenidos y las presiones en esas situaciones. Entiendo. Gracias, profe. Muy bien, pues entonces hemos terminado esta parte y digamos que ha terminado lo que me corresponde a mí desde el punto de vista de fisiología respiratoria. Espero que les sea de utilidad a ustedes y que les permita entender para lo que viene de aquí en adelante y pues a partir del miércoles tendrán, no sé exactamente con quién, pero otros temas de la parte que nos falta de fisiología respiratoria. De mi parte les agradezco su presencia pues, y su paciencia y espero que pues en adelante, si se necesitara alguna cosa de parte mía, con mucho gusto. Listo, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Gracias.